Buen día, en esta clase vamos a ver sobre lo que es la ley de los gases, que ya habíamos analizado un poco la teoría. Ahora vamos, como siempre, a practicar con problemas. Listo, tenemos aquí nuestra pantalla y tenemos la ley de los gases. Cuando analizamos las tres leyes que se derivan de la ley general de los gases, que son la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles, podemos obtener esta fórmula de aquí para mejor realización de nuestros problemas. Listo, entonces tenemos que presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Listo, vamos a analizar un ejemplo y nos estamos yendo directo al ejemplo, ya que nosotros vamos a tratar de conectar la teoría que estudiamos para poder desarrollar cada uno de los problemas que se nos presentan. Son relativamente sencillos. Lo importante es saber convertir unidades y poder interpretar de la mejor manera la temperatura y despejar sencilla fórmula de aquí. Entonces vamos a empezar a leer lo que dice en nuestro problema. Una masa de oxígeno ocupa 0.02 metros cúbicos a presión atmosférica, 101 kilopascales y 5 grados centígrados. Determine su volumen si su presión se incrementa hasta 108 pascales, mientras su temperatura cambia a 30 grados centígrados. Listo, entonces nosotros vamos analizando qué es lo que tenemos desde el principio, ¿ya? Dice, lo que nos da en la primera oración va al principio, ¿ya? Entonces nosotros debemos comprender primero cómo está el sistema internacional de unidades en lo que se refiere a estas tres magnitudes. La presión en el sistema internacional está en pascales, el volumen en metros cúbicos y la temperatura siempre habla de temperatura absoluta, entonces es grados Kelvin. Entonces siempre para estos ejercicios, eso sí es importante que nosotros trabajemos con temperatura en Kelvin, ¿ya? Como ustedes ven, no es importante poner el circulito pequeño para decir grados Kelvin, sino solo Kelvin sin el círculo, ¿ya? Entonces, una masa de oxígeno ocupa 0.2 metros cúbicos, ese sería el volumen 1, a presión atmosférica 101 kilopascales, presión 1 y 5 grados centígrados, temperatura 1. Determine su volumen si su presión se incrementa hasta 108 kilopascales, presión 2, mientras su temperatura cambia a 30 grados centígrados, temperatura 2. Entonces pongamos aquí presión 1. ¿Cuánto tenemos? 101 kilopascales. La K solo significa kilo, ¿no? Esa es la 1. Tenemos el volumen 1, 0,02 metros cúbicos y la temperatura 1, 5 grados centígrados. Ahora vamos con la 2. Determine su volumen. Ahora nos pide determine su volumen. Volumen 2 es el que nos está pidiendo. Determine su volumen. Si su presión se incrementa hasta 108 pascales. ...108 kilopascales. Mientras su temperatura cambia a 30 grados centígrados. Listo, he puesto esto para que ustedes puedan ir sacando los datos. Ya en otro ejemplo que ponga, ustedes tendrán que encargarse de sacar cada uno de los datos, ¿sí? Este, por ser el primer ejemplo, lo he hecho.
Entonces lo que decía, la temperatura 1 y la temperatura 2 tenemos que pasar a grados, que son de grados centígrados a Kelvin, ¿ya? Entonces 5. Entonces desde cuando pasamos de centígrados a Kelvin tenemos que sumar 273 para pasar de los grados centígrados a Kelvin. Entonces miren, nos dan 5 grados centígrados, solo sumo 273 y 278 Kelvin la 1. Lo mismo para la 2, mira aquí tengo 30 grados centígrados más 273 y hemos transformado Kelvin. Es una escala súper sencilla para transformar de centígrados a Kelvin. Igual ustedes deben saber cómo transformar desde Fahrenheit a Kelvin o viceversa, igual entre los tres, ¿ya? Porque así nos van a pedir algunos problemas. Luego, esto es lo más importante. Vamos a ver ahora la fórmula y vamos a despejar de la fórmula el volumen 2. Entonces, este pasaría acá arriba a multiplicar, que está dividiendo, y este que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda presión 1, volumen 1, temperatura 2 sobre presión 2 sobre temperatura 1. Listo, solo reemplazamos los datos. Presión 1 tenemos 101 kilopascales, volumen 1 0.02 metros cúbicos, temperatura 2, la que tenemos aquí 303 sobre 108 kilopascales, que es la presión 2, y 278 Kelvin. Entonces nosotros vamos analizando. Mire, esto es importante. La presión no importa en qué unidad esté cuando vamos a calcular el volumen o alguna de esas situaciones, ¿sí? No importa en qué esté, porque como vemos que está una arriba y una abajo, siempre van a quedar así y solo se puede eliminar las unidades. Mire, se fue kilopascales y kilopascales, siempre debe tener lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ahora se va Kelvin y vemos que nos queda metros cúbicos. Ahora solo multiplicamos todo lo de arriba sobre todo lo de abajo y nos da 0.0204 metros cúbicos el volumen 2. Y hemos terminado el problema. Listo. Vamos a pasar al siguiente ejemplo para concluir este tema de ley de los gases. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo importante es que nosotros podamos de la mejor manera transformar bien las unidades de temperatura, que es lo más importante. Si nosotros dejamos la temperatura como nos da, pues tristemente tendremos una respuesta que no es la correcta. Así que siempre debemos transformar las temperaturas que nos dan a Kelvin. Si ya nos da directamente en Kelvin, pues ahí sí podemos poner directamente en la fórmula. Listo, ahora vamos. Igualmente tengo la fórmula de siempre, que es la fórmula que se queda reducida para la ley de los gases, y nos dice aquí un gas ideal tiene un volumen de exactamente 1 litro, ¿ya? Entonces presión, volumen 1, eso debemos tener claro. Si yo no sé unidades de volumen, eso es lo importante de estos problemas, saber unidades, saber transformación, ¿sí? Y tener en cuenta siempre que debe estar en Kelvin las temperaturas, y todo lo demás se convierte sencillamente, ¿sí? Transformación de unidades, saber qué unidad va en donde en cualquiera de estas partes de aquí, en estos 6 puntos, presión, volumen y temperatura, ¿sí? Entonces un litro, ¿qué unidades de qué magnitud es? Pues sabemos que es una magnitud de volumen. Listo, a una atmósfera. Entonces también tengo que saber qué son atmósferas. Atmósfera hablamos cuando es presión, y aquí sí, más fácil, centígrados, temperatura. Entonces tengo, mire, un litro, que es litro, es volumen 1, atmósfera, presión 1 y temperatura 1. ¿A cuántas atmósferas de presión se deben someter para comprimirlo hasta 0.5 litros? Sabemos que es volumen. La presión me dice aquí que no sé qué es lo que voy a calcular.
cuando su temperatura es de 40 grados centígrados. Entonces, temperatura 2. Listo, entonces yo lo único que tengo que despejar es la presión 2, que es la pregunta. Presión 2 sería presión 1, volumen 1, temperatura 2, temperatura 1 y este baja acá, volumen 2. Listo, solo me queda transformar. Miren, aquí tengo 1, 1, 1, solo pongo un litro, una atmósfera, menos 20, que sería transformado a 353. 253, 313 la 2 y acá abajo V2 y T1 volumen 2 sería 0.5 litros y temperatura 1, 253. Vamos, miren, como si en el problema no nos dice nada, podemos dejar en las unidades que queden, ¿sí? Lo importante siempre es transformar esta parte de aquí, la temperatura, ¿sí? Ahora, si nos piden, podemos poner siempre en el sistema internacional. Si no dice nada el problema, pues le dejamos, miren, quedó en atmósferas, 2.47 atmósferas, que equivale a esta situación. Con esta tabla de aquí puedo yo transformar las atmósferas a pascales. Una atmósfera 101.325 pascales. Listo, entonces lo importante para nuestros problemas que empezamos la termodinámica es que nosotros conozcamos las magnitudes, las unidades, no solo del sistema internacional, sino en general de todo lo que podamos poner las equivalencias. También vamos a encontrar PSI, que son también una unidad de presión. Puede estar en centímetros cúbicos, metros cúbicos, en litros, el volumen, la atmósfera, la temperatura nos puede dar en Fahrenheit, ¿sí? Entonces todas esas equivalencias debemos saber. Eso es lo importante en estos ejercicios, ¿sí? Si no sé yo las unidades de medida de aquí, pues no podré resolver mis problemas o lo haré mal. Listo.